Bien, a ver. Vamos a ver esto, lo que son ejercicios de factorización. Sí, vamos a ver algunos ejercicios. Ya hemos visto la semana pasada teoría y también hemos visto ejercicios también, ¿no? Aplicando justamente las definiciones que dábamos y vamos haciendo ejercicios. A ver, por acá me piden factorizar la siguiente expresión e indicar sus factores primos. ¿Ah? A ver, vamos a empezar con este polinomio. Obviamente es un polinomio que depende de dos variables, ¿no? De x y de y. Listo. Entonces vamos a tener que factorizar primero. A ver, para poder factorizar este polinomio, acuérdense que habían distintos métodos, ¿no? El método de factor común, de las identidades, del aspa simple, del aspa doble, ¿no? Pero por acá, obviamente no voy a aplicar ni aspa doble ni aspa simple, ¿no? Lo que me conviene acá es aplicar qué cosa es el método del factor común, ¿no? Porque en ambos se repiten tanto x como y. Entonces aplicamos el método del factor común. Listo, el polinomio que me dan es ese. Acuérdense que para el factor común, yo que sacaba las variables con el menor exponente, ¿no? Entonces, por acá, primero, para x, los exponentes son 3 y acá obviamente el exponente es 1. Entonces, ¿quién será el factor común? El factor común será, por acá, bueno, lo voy a copiar, ¿no? El factor común será para x, el x solito con el exponente 1, ¿no? Y para el y, acá se supone que el exponente es 1 y acá el exponente es 3. Sale el y, pero con el menor exponente, en este caso sería el y, ¿cierto? Entonces, mi factor común, ¿quién sería? Mi factor común sería x por y, que es justamente lo que tengo acá. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿eso multiplicado a quién? Obviamente, si he sacado factor común xy, veo el exponente de x es 3, acá he sacado su exponente es 1, ¿cuánto me falta para llegar a 3? Resto, ¿no? 3 menos 1, 2. Igualito acá, he sacado el factor común xy, pero el y está elevado al cubo. Como he sacado un y, ¿cuánto me falta para obtener y al cubo? Me falta y al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, he factorizado primero aplicando ese método del factor común. Ahora, por acá, ¿qué observas? Observas lo siguiente, que esta es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Una diferencia de cuadrados. Entonces acá, aplicando lo que es diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. ¿Qué te dice la diferencia de cuadrados? Acuérdate, ¿no? Si tienes x cuadrado menos y cuadrado, eso es igual a ¿quién? A x más y por x menos y. Ya está. ¿Sigo factorizando? Ya no sigo factorizando, ¿no? Porque ya no se puede seguir factorizando acá. Entonces, ya he logrado factorizar todo este polinomio. Ahora sí, ¿qué me dicen? Indicar los factores primos. ¿Cuántos factores primos tiene? Acuérdate, primero ve las variables para que sepas los factores o las variables con las que vas a trabajar acá, son x y y. Entonces, ¿cuántos factores tengo? Tengo el x solito porque es variable, el y solito, acá van 2, todo el paréntesis 3 y todo este paréntesis que es otro más 4. Entonces, finalmente, ¿cuántos factores tengo? Tengo 4. ¿Quiénes son? X, Y, X más y X menos Y. Ya está. Entonces, ahí tengo mi primera respuesta, ¿no? Muy bien. Ahora vamos trabajando el segundo ejercicio. ¿Ah? A ver, factoriza y da como respuesta la suma, ahora me dicen. La suma de los factores primos binomios. ¿Ya? Ojo con la pregunta. A ver, lo primero que voy a hacer es factorizar, obviamente. Primero tengo que factorizar. La expresión que me dan es eso. Pues voy a aplicar el factor común. ¿Por qué puedo aplicar factor común? Porque si acá tengo A y acá tengo A, y acá tengo B y acá también tengo B. Entonces se repiten en ambos, puedo sacar factor común. ¿Ya? Primero vamos haciendo el factor común. Entonces, el factor común para esta de acá, ¿quién será? A ver, factor común, por acá lo pongo, FC.
Entonces, saco el que tiene la variable con menor exponente. Primero, para el A, si el exponente es 7 y acá se supone que el exponente es 1, ¿quién sale? Sale el A, profesor, ya está. Y para el B, ¿quién sale? Obviamente sale el que tiene menor exponente, que sería el B elevado a la B elevado a la séptima, ¿no? Ya está. Entonces, ese es mi factor común. Ya está ahí. A por B a la séptima. Ahora sí, dentro del paréntesis, ¿quién sería? Estaría el 64 a la sexta, ¿no? ¿Sí? Porque si he sacado un A y acá tengo A a la séptima, ¿cuántos A me faltan? Me faltan A elevado a la sexta, ¿no? Y si he sacado el B a la séptima, obviamente este B a la séptima ya salió, ya no hay nada que completar acá con B. Luego, para mi segundo sumando, acá he sacado A por B a la séptima, el A está fuera, pero acá yo tengo un B a la 13. Si quieren lo hacen así, ¿no? Restar los exponentes. 13 menos 7, me queda 6. Listo. Hasta el momento he hecho ahí factor común nada más, ¿no? He sacado el factor común A por B a la séptima. Ahora, pero ahí todavía no acaba. ¿Por qué? Porque todavía puedo yo seguir reduciendo, ¿no? Esa expresión. A ver, primero, este 64 a la sexta menos B a la sexta. Observo que tienen los mismos exponentes, 6 y 6. Entonces, lo que yo voy a hacer es, y están en diferencia, mira, están en diferencia. Entonces, yo puedo acá, digamos, expresar estos dos términos de tal manera que pueda utilizar una identidad. ¿Y cómo voy a reorganizar esos términos? Ese 64 a la sexta yo lo puedo escribir como 8a al cubo todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Simplemente he transformado en su equivalente, ¿no? Ya está. Y este b a la sexta lo he transformado como un b al cubo todo elevado al cuadrado también. ¿Y por qué he hecho eso? Por lo siguiente, ¿ve? Esto es como si fuese un X, ¿no? Llámale un X. Y esto de acá es como si fuese un Y, ¿no? Es decir, tendría X elevado al cuadrado menos Y elevado al cuadrado. ¿Qué puedo aplicar acá? Acá puedo aplicar la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Acá, la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces voy aplicando acá la diferencia de cuadrados, ¿no? Acá, diferencia de cuadrados. Tómalo esto, ya te digo nuevamente, como si fuese un X, todo un solo término, y este como si fuese un solo término Y. Entonces tendré X cuadrado menos Y cuadrado, eso es igual a ¿quién? Eso es igual a la suma de ellos, pues, ¿no? En este caso sería X más Y, ¿no? Es decir, 8 al cubo más B al cubo, y del otro lado, la resta de ambos, ¿no? 8 al cubo menos B al cubo. Ya está. Muy bien, entonces lo que he aplicado acá, nuevamente te repito, es diferencia de cuadrados. ¿Ya? Diferencia de cuadrados. Ahora sí. Luego, profesor, por acá observo que este está elevado al cubo y este también está elevado al cubo. Acá también lo mismo. Acá hay una suma y acá está en diferencia. Entonces me da la idea de que voy a tener que utilizar justamente la suma de cubos y del otro lado la diferencia de cubos, ¿no? Pero así como está, no está en su forma. Entonces, ¿qué hago a este 8 al cubo? Ese 8a al cubo lo expreso como 2a elevado al cubo, ¿cierto? Y el b al cubo, como ya está, lo dejo tal cual. Igualito por acá. Este 8a elevado al cubo lo expreso como 2a todo elevado al cubo y este b al cubo lo dejo tal cual. Ahora sí, mira, ya puedo aplicar acá la suma de cubos y acá la diferencia de cubos. Muy bien, entonces aplicando esa identidad que ya la conoces, ¿no? ¿Cómo será? Para la suma de cubos, primero iba la suma de ellos dos, ¿no? La suma de los que están dentro del paréntesis, la suma de los dos. Entonces será 2a más b. Pero a ellos multiplicado, ¿qué más? Acuérdate, el primer término elevado al cuadrado, es decir, 2a, que es el primer término, elévalo al cuadrado, te queda 4a cuadrado.
menos el producto de los dos, ¿cierto? Eso me decía la identidad de la suma de cubos. El producto de los dos, 2a por b, 2ab. Más el segundo término, que es b elevado al cuadrado. Entonces te queda b elevado al cuadrado. Listo. Luego, profesor, por acá, ¿qué aplico? También, pero acá hay una diferencia de cubos. La diferencia de cubos, ¿qué me decía? Primero, resta los dos términos. En este caso, 2a menos b. Ya está. Luego, multiplicado por el primero elevado al cuadrado, ¿no? En este caso, 2a elevado al cuadrado es 4a cuadrado, más, acá cambia el signo, ¿no? Más el producto de los dos, 2a por b, que me da 2ab, menos el segundo término, que es b, elevado al cuadrado. Listo. Entonces, ahí recién, ¿no? He podido factorizar, ¿no? He podido factorizar toda esta expresión de acá, que parecía, digamos, fácil de factorizar, ¿no? Pero miren en cuántos términos terminaron siendo, ¿no? Ya. Entonces, ahí recién ya he factorizado. Acá ya acabó mi factorización, ¿no? Aplicando factor común y las identidades por acá, diferencia de cuadrados, dándole forma para poder aplicar al último mi suma de cubos y mi diferencia. Ya está. Listo, profesor. Ahora voy a lo que me piden hallar. Me piden la suma de quién. Factores primos binomios. Acuérdate, el tema de polinomios. Cuando yo decía polinomios, ¿no es cierto? Era cuando tenía más de dos factores. En primer lugar, cuando decía binomio, era dos términos, ¿cierto? Cuando decía trinomios, eran aquellos que eran tres términos. Y cuando decía polinomios, eran aquellos que tenían más de tres términos, ¿no? Tenían 4, 5, qué sé yo, en adelante. Entonces, voy a lo que me dice mi pregunta, me dice factores primos binomios. Identifico quiénes tienen dos términos, ¿no? Acá ve, por acá, observo el 2a más b. Y que obviamente no, porque ¿cuántos términos tiene? 1, 2, 3. Este no lo voy a tomar. ¿Quién tomaría? Tomaría el otro, que sería el 2a menos b. Y obviamente este tampoco no lo tomo porque acá hay 1, 2, 3 términos, ¿no? Hay 3 términos. Entonces, finalmente, ¿quiénes serían mis factores primos binomios? El 2a más b y el 2a menos b. Muy bien. ¿De ellos qué me piden? Me piden la suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer finalmente? Finalmente tendría que sumarlos nada más. 2a más b más 2a menos b. Obviamente por acá, chao, chao. Me queda 2a más 2a. Resultado final 4, 4. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? De repente te puedo decir la suma de los factores primos trinomios. Ya sabes que trinomios tomarías los que tienen tres términos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Factoriza e indica la suma de todos sus factores primos. ¿Ya? A ver. Listo. Me piden factorizar esa expresión. A ver. Observo lo siguiente. Para esto tienes que ser bien observador, ¿no? Para, digamos, poder saber qué cosa vas a aplicar o qué identidad o qué método vas a tener que aplicar. A ver. Por acá, obviamente, factor común no puedo aplicar porque acá hay A, acá hay C y acá hay B. No hay, digamos, un A, un A, un A que se repiten todos o un B o un C que se repiten cada sumando, ¿no? Entonces, por ahí no va. Sino va por el de las identidades. A ver, mira, ¿qué observas por acá? El ejercicio que te dan es ese. Entonces, yo por acá observo un a cuadrado, por acá observo un b cuadrado y por acá observo un 2ab. ¿A qué se parece entonces esto? Mira, el primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado por el doble del primero por el segundo. Esto es, mira. Entonces, ¿qué me conviene hacer con esos tres términos? Agruparlos, ¿no?
simplemente he movido términos. A cuadrado, este menos 2ab que estaba al último, le he movido por acá. El más b cuadrado le he colocado como siguiente término y el menos c cuadrado le he colocado el último. Ahora, ¿por qué he hecho eso? Es porque acá, ¿esto a quién se parece? Esto es ¿quién? Un trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. ¿Esto quién es? Un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y eso a qué identidad me pertenece? Me pertenece a la identidad a menos b todo elevado al cuadrado, ¿cierto? A menos b todo elevado al cuadrado. Menos el c cuadrado. Ya está. Entonces, finalmente por acá, me dirás, ¿acá acaba? Todavía no acaba, porque acuérdate que para factorización o para factorizar, los términos tienen que estar expresados como productos. Y por acá todavía hay una resta. Así es que acá no acaba todavía. Acuérdate que para factorización todos tienen que estar expresados como multiplicaciones. Por acá todavía veo una resta entre estos dos términos. Entonces, ¿qué puedo aplicar ahí? Mira, lo siguiente. Tómalo esto como si fuese un solo término, como si fuese un X, ¿no? Y esto es como si fuese un Y. Entonces, ¿cómo te quedaría acá? Es como si tuvieras, ¿no? Por acá, como si tuvieras un X cuadrado menos el C, tómalo como si fuese un Y, como un Y cuadrado. ¿A quién se parece? ¿Se parece a quién? A la diferencia de cuadrados, ¿no? Esto aquí es igual. Esto es igual a X más Y, ¿cierto? Por X menos, por X menos Y. Listo. Entonces, ¿qué vas a aplicar acá? Justamente diferencia de cuadrados, ¿no? Primero la suma de ellos dos multiplicado por la resta de ellos dos. Entonces, primero ahí está, la suma de ellos dos, como si fuese un solo término. A menos B más C. Ya está. Multiplicado ahora por la resta de ellos dos, es decir, A menos B, ¿no? Que es un solo término, A menos B menos el segundo término que es C. Ya está. Ahora sí, ya acabó mi proceso de factorización. ¿Por qué? Porque finalmente ya está expresado como producto, como productos. Ahora sí, ya factoricé. Entonces, finalmente a mí me piden indicar la suma de los factores primos. Ya sé que los factores primos, ¿quiénes son? A menos B más C y A menos B menos C. ¿Cierto? Esos son sus factores primos. Entonces, finalmente, por acá, tengo la suma de ellos. Tendré que sumarlo simplemente, ¿no? A menos B más C más A menos B menos C. Entonces, sumando, ¿quién puedo cancelar? Chao el C, chao el C. El B no, porque el B tiene mismo signo, negativo y negativo no se pueden ir. Entonces, A más A, me queda 2A, y menos B me queda negativo 2B. Y finalmente, entonces, ese sería mi resultado. ¿No? Ese sería mi resultado. Ya está. Muy bien. Ahora sí, pasamos al otro ejercicio. Factoriza e indica el factor primo de segundo grado. A ver, me dan a factorizar toda esa expresión e indicar el factor primo de segundo grado. A ver, igualito acá. A ver, aplicar factor común no puedo en primer lugar porque acá, bueno, acá se repite X, 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 X. Acá hay un X, pero acá ya no hay un X, ni por acá también hay un X. Entonces factor común por ahí no me conviene, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer es ordenar y aplicar el método de las identidades primero. A ver, vamos a ordenarlo. ¿Sí? Lo que me dan es eso. Voy a ordenarlo. A ver, ¿de qué manera? De la siguiente forma, miren. Voy a ordenar este xy cuadrado. Por acá tengo el doble de x por y. Por acá tengo el y. ¿Sí? Por acá tengo. Perdón, a ver, por acá tendría, en todo caso, tendría y al cuadrado. ¿Sí? A ver, acá. Voy a ordenar el xy
el 2xy con el 1, ¿de acuerdo? Simplemente he movido términos, ¿sí? He movido términos. ¿Qué he hecho? El xy cuadrado, el 2xy que estaba de este lado, le he colocado acá, y el 1 que estuvo al último, le he movido por acá. Ahora, por este lado, ¿qué he hecho? He hecho lo siguiente. He juntado estos dos, ¿no? Acá he sacado el factor común. Tengo x, x. Entonces, entre x cuadrado y x, ¿quién sale? Sale un x, que es justamente el que está acá. Luego, entre y cuadrado, ¿quién sale? Sale el y, que es justamente el que tengo acá. Listo, he sacado ese factor común xy. Y dentro del paréntesis, ¿quién iría? Iría x más y, ¿no es cierto? X más y. Muy bien. Ahora, y de este lado, ¿quién he agrupado? He agrupado estos dos términos, el x con el y. ¿Sí? Le he puesto simplemente entre paréntesis. ¿Ya? Ahora, mira por acá. ¿Esto a quién se parece? Esto se parece a quién. Esto es una, o digamos, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? ¿No? Porque es el primero, es decir, el término xy, tómalo como uno solo, elevado al cuadrado, más el doble del primero, que es xy, por el segundo, que te vale 1, ¿no? Que sería esto de acá, ¿ve? Sería ese trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Porque si tú desarrollas acá, dices, el primero elevado al cuadrado, xy al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, es decir, 2xy por 1 me da 2xy, más el segundo, que es 1 elevado al cuadrado, que me quedó 1. Entonces, acá he aplicado, ¿qué cosa? Lo que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Esa identidad. Ya está. Luego, por acá, ¿qué puedo factorizar? Mira, por acá, ¿qué puedo factorizar yo? Por acá yo puedo factorizar, mira, tengo el x más y por acá también se repite x más y. Entonces, puedo sacar ese factor común, ¿ve? ¿Cierto? Saco ese factor común x más y dentro del paréntesis, ¿quién me queda? Este x más y estaba multiplicado al x por y. Acá está. Más 1, ¿no? ¿Por qué 1? Porque he sacado el x más y, ¿no? ¿Sí? Porque he sacado el x más y. Entonces esto va multiplicado simplemente por la unidad. Muy bien. Ahora, por acá tengo xy más 1 elevado al cuadrado y tengo xy más 1 también. Entonces, puedo sacar el factor común, puedo sacar este factor común, pero con el menor exponente. Acá se supone que el exponente de acá es 1. Entonces, ¿quién saldría? Saldría el x por y más 1. Ya está. Y dentro del paréntesis, como ya he sacado un x por y más 1, acá tengo un x por y más 1, pero elevado al cuadrado, ¿quién me quedaría ahí dentro del paréntesis? X por y más 1, ¿no? Entre paréntesis, más el x más el x más y, ¿no? Que es del otro factor. Listo. Ahora, por acá, todavía no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque miren, acá todavía tengo B. Como están en suma todos, puedo agrupar B. ¿Puedo agrupar de qué forma? X por Y, este más Y que está acá, simplemente le he trasladado por acá, y este X le he bajado tal cual, y este más 1 le he trasladado por acá. ¿Sí? Puedo hacer esto porque se están sumando todos los términos, simplemente he agrupado. Ahora, ¿por qué agrupado? Por lo siguiente, miren, porque acá puedo sacar nuevamente factor común Y, factor común Y. Entonces, ¿quién sale ahí? Sale el factor común y dentro del paréntesis, ¿quién me queda? Me queda el x más 1, ¿no? Más 1. Sumado al x más 1. Nuevamente por acá, mira. X más 1, x más 1. Nuevamente saco factor común. Saco el factor común x más 1. Y dentro del paréntesis, ¿quién me queda? Me queda el y más 1, ¿no? Porque he sacado el factor común x más 1. Y recién ahí ya he factorizado toda esa expresión, ¿no? Ya está factorizado porque está expresado como productos, ¿no? Como productos. Muy bien. Ahora sí voy a lo que me pide mi
problema me dice, indica el factor primo de segundo grado. No, pero tú me dirás, por acá, profesor, no hay factor primo de segundo grado acá. Acá no veo, digamos, una variable donde el grado sea 2. Y de repente me digas, no hay. No, pero acá acuérdate, mira. ¿Qué te dije yo? Que tienes que ver tus variables. Son X y Y. Listo. Ya está, son X y Y. Ahora, si son X y Y, quiere decir que estas son mis variables, ¿no? ¿Y qué me dice acá? El factor primo de segundo grado. Acuérdate cuando vimos polinomios. Cuando simplemente se decía grado, acuérdate que podían haber dos grados, ¿cierto? Grado absoluto y grado relativo. Pero cuando nada más se mencionaba así de manera general grado, ¿se refería a quién? Se refería al grado absoluto, ¿cierto? Al grado absoluto. Entonces, por acá justamente, ¿no? Lo que me están pidiendo es donde el grado absoluto sea 2, ¿no? Donde el grado absoluto sea 2. Si las variables son X y Y, acá te pregunto, acá se supone que el exponente de X, ¿cuánto vale? Vale 1, y acá el exponente de Y vale 1 también. Entonces, en esta expresión, ¿cuánto es el grado absoluto para esta expresión? Acá el grado absoluto sería grado absoluto 2, ¿cierto? Porque para el grado absoluto, acuérdate que sumas los grados. 1 más 1, entonces acá tendrías una expresión de grado 2. Acá no, porque acá simplemente está el X. ¿Y cuál es su grado del X acá? Es 1. Este es de grado 1. Acá también es de grado 1, ¿cierto? Entonces acá no puedes decir que el grado acá es 2, sino ¿dónde estaría el grado 2? Simplemente en el primer término, ¿no? Entonces mi factor primo de segundo grado, ¿quién sería? Sería X por Y más 1. Nuevamente te repito por qué es de grado 2, porque acá vamos a sumar los grados. ¿Y por qué puedo sumar los grados de estas dos variables? Porque justamente, como te decía, el polinomio depende de esas dos variables, ¿ya? Por eso es importante que veas acá. Muy bien. Entonces, esa sería tu respuesta. Bien. A ver. Ahora me piden factorizar e indicar la suma de sus factores primos. A ver. Resolviendo por el método del aspa simple. Bueno, acá sí puedo aplicar aspa simple, ¿no? Porque tiene la forma para poder aplicar aspa simple, ¿no? Entonces, como tienen la forma para poder aplicar aspa simple, bueno, esto ya se les hace fácil, ¿no? Acá descomponemos los extremos, ¿no? Como 2 por X y 9 por X, ¿no? Y el 21, de tal manera que me dé el término medio, tengo que descomponerlo como negativo 7 y negativo 3. Profesor, ¿y por qué le pone negativo y negativo si es positivo? Porque acuérdate que si es positivo, yo puedo expresar esos dos términos ambos como negativos, porque si tú multiplicas menos por menos, te da más, ¿cierto? Y digamos, si la intención también de poner los negativos es ¿por qué? Porque el término medio es negativo. Si yo lo dejo con positivo, me va a dar positivo el resultado, y yo no quiero que me dé positivo. ¿Por qué? Porque el resultado del término medio es negativo. Entonces, multiplicando en aspa, me queda 6x negativo, multiplicando en aspa me queda negativo 63x. Sumando entonces esos dos términos me da 69x negativo, ¿no? Y mira, ¿y qué observas? Que se coincide con el término medio, ¿no? De repente tú lo pudiste haber hecho con términos positivos, pero te iba a quedar positivo 69 acá. Y tú no quieres positivo 69, sino quieres negativo. Por eso es el hecho de que le puse negativo a ambos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se toman entonces los factores? En forma horizontal, dijimos, ¿no? Entonces, el P de X era igual a 2X menos 7, porque el resultado lo tomo en forma horizontal, acuérdate, 2X menos 7, multiplicado por 9X menos 3. Ahora sí, ¿qué me piden de ellos? La suma de los factores primos. Tiene dos factores primos, ¿no? Que son el 2X menos 7 y el 9X menos 3. De ellos me piden la suma, entonces tendré que sumarlos, ¿no?
Por lo tanto, eso me queda ¿cuánto? 11x menos 10. Ya está. A ver, vamos haciendo el siguiente ejercicio. ¿Posee factores primos lineales? Me pregunta, ¿no? Luego de factorizar. A ver, vamos a ver. También acá se puede aplicar el aspa simple, ¿cierto? Una porque tiene 3 términos, ¿no? Tiene 3 términos. ¿Sí? Tiene 3 términos. Y entonces puedo ver que puedo aplicar acá justamente el aspa simple. A ver, vamos a ver cómo podemos aplicar el aspa simple. Vamos a tener que descomponer los extremos, ¿no? A ver. Entonces, el primer extremo yo lo puedo descomponer como 6 por 9. Ya saben que 54 es 6 por 9, ¿no? 6 por 9 es 54. Y ahora, ¿por qué x cubo y? X cubo y, profesor, ¿cómo voy a saber qué es esto de acá? Obviamente te vas a guiar, ya te dije, por tu parte literal del término medio. Como el término medio tiene x cubo y cuadrado, ¿no? En este caso, para el x está elevado al cubo, acá el x a la sexta yo lo puedo descomponer como x cubo. Y este y cuadrado como y por y. ¿Y cómo me va a salir el y cuadrado, profesor? Me va a salir del otro, pues, ¿no? Del otro término que todavía me falta descomponer. ¿Ya? Entonces ya he descompuesto el primer extremo, como el producto de estos dos términos. Ahora, el 16 también tengo que escoger, ¿no? Bueno, se fue ahí la flecha. Acá sería 2y por negativo 8y, ¿no? Ahora, ¿por qué uno positivo y uno negativo? Porque obviamente el 16 es negativo, ¿no? Más por menos, menos. 8 por 2, 16 y por y cuadrado. Ya está. Justo lo que necesitaba. Entonces, ahora sí, verificando, multiplicando en aspa, me da negativo 48x cubo y cuadrado, ¿no? Y si multiplico el otro término es 9 por 2, 18, x cubo, y por y, me queda y cuadrado, ¿no? 18x cubo y cuadrado. Entonces, restando, porque son signos diferentes, ¿no? Son signos diferentes. Entonces me queda negativo 30x cubo y cuadrado. Entonces, ¿qué observo? Que como he descompuesto mis extremos, está correcto. Entonces, como está correcto, finalmente coinciden, ¿no? De repente por ahí se vayan a descomponerlo de otra forma y no les da, es porque la descomposición que han hecho de sus extremos está mal hecha, ¿no? Y tienen que volver a intentar con otros factores, ¿no? Porque de repente por acá el 16, de repente ustedes lo pudieron descomponer como 4 por 4 y no les resultó, entonces tienen que volver a un reacomodo y ver con cuál sí cumple, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, como coinciden, está correcto. Tomamos en forma horizontal. Entonces, en forma horizontal será 6x cubo por y más 2y. Y el otro será 9x cubo por y menos 8y. Ahora, te preguntan, ¿posee factores primos lineales? Ya sabes que factores primos lineales son aquellos que, ¿qué cosa? Son aquellos que su grado de la variable es 1, ¿no? Lineales. Entonces, ¿qué observas por acá? Ya te dije, observa primero las variables x, y. Veamos sus grados. ¿Este de qué grado será? Si depende de variable x, y, para saber su grado, acá, si es de grado 3 y este es de grado 1, sumo sus grados, ¿no? 3 más 1, 4. Este será su grado 4, ¿cierto? Este será de grado 4. Y acá también, 3 y 1 también es de grado 4, ¿cierto? Es de grado 4, ¿no? Entonces, ¿habrá factores primos lineales? No hay factores primos lineales, ¿cierto? No hay factores primos lineales. Por lo tanto, ese no posee factores primos lineales. ¿Ya? Muy bien. A ver, por acá pasamos. Ahora me piden factorizar. ¿Ya? A ver, vamos a aplicar el aspa doble. ¿Por qué? Acá el aspa simple ya no lo puedo aplicar, ¿no es cierto? Porque ya tiene más de 3 términos. El aspa doble sí se presta porque justamente tiene la forma, ¿recuerdan? Del aspa doble, ¿cierto? Tiene la forma del aspa doble. Entonces, ya está ordenado ya. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente descomponer nuestros
factores. A ver, vamos a descomponer. Recuerdan que se hacía dos aspas dobles, ¿no? Tomando primero los tres primeros términos, ¿sí? Era un aspa doble. Vamos tomando los tres primeros términos. A ver, el 6x cuadrado lo puedo descomponer como 3x por 2x. Y el 2y cuadrado lo puedo descomponer como, ojo, es negativo, ¿sí? Entonces uno de ellos tendrá signo negativo. El 2y lo pongo como positivo y el y lo pongo como negativo. Ya está. Finalmente, entonces, mi primer aspa doble que voy a hacer es entre esos tres términos. Ahí, multiplico en aspa, ¿no? Ese es mi primer aspa doble. Ya está. Hago mi comprobación de aspas para la primera que tengo. Multiplicar 3x por menos y más el 2x que multiplica el 2y. Listo. Desarrollando cada producto y sumando, observo que me da el término medio justo, ¿no? Porque acá voy a tener 4xy menos 3xy que me dio acá, me queda un xy positivo, que es justamente el término medio. Está correcto, entonces la primera aspa. Segunda aspa, ¿quién tomaba? Tomaba este término que ya descompuse con el extremo, que es el 3, ¿cierto? ¿Y quién me debía dar? Me debía dar el que estaba a su costadito nomás, el de acá, el y. Entonces voy a descomponer el extremo de acá, el 3. El 3 se puede descomponer como 3 por 1, ¿no? 3 por 1. Entonces, haciendo mi aspa, tengo, a ver chicos, si se corta entran con el mismo link, ¿ya? Para poder terminar. A ver, continuando, tengo 2y por 1 más negativo y por 3. Entonces, acá me queda 2y y por acá tengo menos 3y. 2y menos 3y me queda negativo y. Justamente, mira, coincide con el término de acá. Entonces está correcto mi segunda aspa. Y finalmente, mi tercera aspa, que era tomando todos los extremos, de extremo a extremo, el 3x con el 1 y el 2x con el 3. Ese es mi tercer